En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, Fran y Maestro comienzan a planear su primer viaje a otra ciudad, pero, ¿saldrá bien? Continuamos con Capítulo 1 a 3. 2 horas después, nos dirigimos a las afueras de Alessa. Después de buscar información sobre mazmorras y magia, emprendimos una búsqueda de recolección de hierbas. De paso, planeamos cazar algunos monstruos. Oye, ¿vas a otra misión? Sí. Delt, uno de los guardianes de la puerta, llamó a Fran. Era el mismo guardia que nos recibió el primer día que llegamos a Alessa. Ahora que lo pensaba, nos hicimos amigos del tipo. No era difícil imaginar por qué. Salíamos prácticamente todos los días, y Fran destacaba. Sin embargo, nunca dejó de despedir a Fran con una sonrisa a pesar de que ella era muy fría. Sin embargo, yo podía ver a través de ella. A pesar de su aparente antipatía, Fran trataba a Delt mejor que a los demás guardias. Era la prueba de que le estaba tomando aprecio. Él también parecía ser consciente de ello, y le prestó a Fran una atención extra por ello. Hoy te ves muy linda, como siempre. No eres un pedófilo, ¿verdad, amigo?, pensé con suspicacia. Tendría que replantearme nuestra relación si ese fuera el caso. Por cierto, ¿te has enterado de lo del barón Aysand? HM. Fran ladeó la cabeza. Supongo que ya lo había olvidado. No podía culparla ya que no parecía interesada en el tipo. Es ese noble que irrumpió en la oficina del maestro del gremio y comenzó a quejarse. Oh. El teniente infantil. Los ojos de Delt se abrieron de par en par antes de soltar una carcajada. Ja ja ja. Así es. El teniente infantil. ¿Qué pasa con él? He escuchado que te ha estado buscando. Ten cuidado ahí fuera. Uno de sus lacayos me preguntó si te había visto el otro día. Qué sospechoso. Es un aristócrata, así que puede hacer lo que quiera en esta ciudad. Para colmo, tiene esa habilidad que le permite ver a través de las mentiras. Lo sé. Él tenía esa habilidad, para ser exactos. Ahora era mía. Es una habilidad muy útil para tener en la nobleza. Le permite averiguar las debilidades de sus enemigos políticos y chantajearlos para que pierdan el poder. Sabes que mentir es como respirar para esa gente. Delt era un hombre de mi clase. Tenía un prejuicio extremo hacia los aristócratas. Solo escuchar la palabra le traía imágenes de snobs engreídos que no tenían nada de qué enorgullecerse, excepto su linaje. Por eso la familia del barón le deja hacer lo que quiera. Si causa algún problema, lo solucionan. Puedes ver cómo eso se le sube a la cabeza. No sé lo que podría hacerte. ¿Ella le llamó la atención cuando nos conocimos en el gremio? Kit fue el que lo convenció, pero supongo que Fran estaba allí por casualidad. Gracias. Tendré cuidado. Ni lo menciones. He escuchado algunos rumores inquietantes últimamente. ¿Rumores? Sí. El barón Aysand ha estado actuando más loco que de costumbre últimamente. ¿Qué quieres decir? Ha estado actuando de forma extraña, así que pensamos que finalmente se había vuelto loco. Al parecer, enfadó a alguien de la familia real. No conozco los detalles, pero fue tan grave que su casa está planeando desheredarlo por ello. A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Ahora la gente dice que ha sido maldecido o poseído o algo así. ¿Así que podría estar persiguiéndonos? Ahora había un pensamiento aterrador. Él podría venir después de que Fran saliera de la puerta. Tendríamos que estar en guardia. Mantente a salvo ahí fuera. Lo haré. Mientras caminábamos por la carretera en busca de hierbas, aproveché para mirar nuestras pantallas de estado. Todavía tienes contrato en tu estado, Fran. Sí. Lo noté por primera vez cuando comprobé sus estadísticas después de salir de la mazmorra. Pensé que de alguna manera estaba esclavizada de nuevo, pero no parecía ser el caso. Su estado entonces era esclavo, después de todo. Ahora estaba en un contrato, concretamente, conmigo. No sabía cómo había llegado a eso. Pero en algún momento entró en un contrato conmigo. Había muchas cosas en este cuerpo de acero mío que eran un misterio para mí.
Nada de lo que hacía parecía librarme del estado de contrato. Intenté poner distancia física entre Fran y yo, le pedí que me desequipara. No funcionó. En todo caso, descubrí que no podía deshacerme de ese estado, sin importar lo que hiciera. No parecía tener ningún beneficio ni efecto negativo, así que pensé que era mejor dejarlo así por ahora. A Fran tampoco pareció importarle. Continuamos nuestra búsqueda de hierbas cuando sentí que alguien nos seguía. Maestro. Lo sé. Alguien nos está persiguiendo. Eran dos. Uno de ellos era un novato. Ni siquiera se molestó en ocultar su presencia. Nos apartamos de la carretera para ver qué pasaba. Nuestros acosadores nos siguieron. Confirmadas nuestras sospechas, intentamos perderlos en el bosque, pero abandonaron toda simulación y nos alcanzaron. Hey, tú, alto. El grito furioso me resultó familiar. No podía creer que hubiera mordido el anzuelo. ¿Es ese el teniente infantil? Probablemente, el barón Auguste, ¿no? Nos dimos la vuelta y nos detuvimos, desconcertados. Uno de ellos era un hombre que parecía un luchador. Probablemente un ayudante contratado. Nunca lo había visto antes, pero definitivamente era de la clase, luchador. El que estaba a su lado nos desconcertó. Esperaba que fuera el barón Auguste, pero no podía decirlo inmediatamente mirándolo. Solo había pasado una semana desde la última vez que nos vimos y había cambiado drásticamente. Tenía las mejillas hundidas y los ojos inyectados en sangre. El pelo se le estaba cayendo y estaba hecho jirones. Parecía que se estaba quedando calvo. Se podían ver los rasgos faciales del varón bajo toda esa oscuridad, pero solo después de mirarlo durante unos minutos. Parecía sacado de una película de terror. No estaba seguro de si era un no muerto o no. ¿Qué le había pasado? No me gustaba el tipo, pero no podía evitar sentir pena por él después de verlo en ese estado. Tú. Vaya, aquí viene. Pagarás por la vergüenza que me has hecho pasar en el gremio. No perdió el tiempo con las presentaciones y empezó a gritarnos. Tuve un mal presentimiento al ver el aspecto tan desastroso que tenía. ¿Y tú eres? ¿Qué? ¿Estás diciendo que has olvidado quién soy? Nunca te he visto en mi vida. ¿De verdad? No, estás mintiendo, deja de hacerlo. En serio. Te has equivocado de persona. Fran tampoco quería involucrarse con él. ¿Acaso iba a funcionar su fachada? No podía ser tan estúpido. ¿En serio? ¿No nos conocemos? No puede ser. ¿O sí? Lo digo en serio. De todos modos, ya me voy. Espera, ¿qué? Ella no es. ¿Qué? ¿Fue por su demencia? Realmente se estaba creyendo su historia. Podríamos salir sin problemas de esto. No, esa espada, eres el hombre bestia del gremio. Lo siento, Fran. He arruinado nuestra fachada. Te lo sabía, me mentiste, son todos unos mentirosos, todos ustedes. Tú no eres quien para hablar, tus mentiras casi hacen que nos tiren debajo del coche de caballos. Ahora, dame esa espada. No. Silencio, animal asqueroso, ¿te atreves a responderle a un noble como yo? Dámela. No. ¿Sabes quién soy? Soy el barón Auguste Aysand. El varón gritó mientras se agarraba la cabeza con su mano derecha. Se clavó las uñas en el cuero cabelludo y empezó a arrancarse mechones de pelo. La sangre le corría por la frente. Parecía un psicópata salido de una película de terror. Pronto empezó a arrancarse el pelo con las dos manos. Entonces, sinceramente, no quería tener nada que ver con él. Íbamos a tener que huir o eliminarlo. Mientras discutíamos nuestras opciones, el hombre que estaba a su lado se acercó. Cálmese, señor Auguste. Yo me encargaré de esto. Solo la maltrataré un poco. Y tienes razón. Haz tu trabajo. Jejeje. Dejó escapar una risita asquerosa. Puede que haya tenido una crisis mental, pero eso no le quitaba su carácter podrido. Ya has oído al varón. Entrega la espada mágica. No.
Jejejejeje. Es por tu bien. Antes de que salgas herida. Y eso es, Yuran es un mercenario de primera categoría. ¿Ves? Ahora, entrégala. He dicho que no. No deberías replicar a tus superiores. Pequeña mierda, ¿no sabes lo fuerte que soy comparado contigo? ¿Qué tan fuerte era Yuran, exactamente? Usé identificación, pero no era nada impresionante. No era débil, pero tampoco era fuerte. En todo caso, era ligeramente más débil que Fran. Demasiado para un mercenario de primera categoría. ¿Tú eres un gato negro? Yo soy un gato azul, ¿me odias, y bien? Gatos azules. Fran temblaba de furia. Nunca la había visto tan hostil. Fran, ¿qué sucede? Los gatos azules son una raza llena de esclavistas, respondió Fran telepáticamente. Muchos de ellos comercian en el mercado negro. ¿Cómo los que te esclavizaron? Sí. Este hombre podría ser uno de ellos. Ciertamente tenía las habilidades para ello: comerciar, intimidar, capturar. Hace 500 años, los gatos azules traicionaron a los gatos negros para esclavizarlos. Han sido nuestros enemigos jurados desde entonces. ¿Los gatos azules traicionaron a los gatos negros? Se hicieron amigos de nosotros antes de vendernos como esclavos. Capturaron a muchos gatos negros y nos vendieron. Llevamos este asunto al rey de los hombres bestia, pero los gatos negros están entre las tribus más débiles. No nos escucharon. ¡Qué historia tan terrible! Tendré que recordar a los esclavistas de los gatos azules. Cualquier enemigo de Fran es un enemigo mío. Este tipo frente a nosotros incluido. ¿Te has quedado callada de repente, asustada? Bueno, es demasiado tarde, te voy a dar una paliza para recordarte lo impotente que eres. No te preocupes, no dejaré ninguna cicatriz duradera. No quiero dañar la mercancía. Bueno, obviamente está involucrado en el comercio de esclavos. Sí. Déjame que escuche cómo gritas. El hombre sacó su espada de la cadera. Estaba cargada con energía mágica. Parecía bastante fuerte. Nombre: hoja fantasma encantada ojite. Ataque: 650, PM, 200, durabilidad, 600. Conductividad de maná, B. Habilidades: golpe fantasma. Tampoco era solo su arma. Podía sentir que el maná emanaba de todo su cuerpo. ¿Todo su equipo está encantado? Sí, eso parece. ¿Deberíamos tomarlo? No hace daño intentarlo. Prepárate para usar el bolsillo dimensional. Me preguntaba si el bolsillo dimensional podría almacenar el equipo de un oponente en medio del combate. Sería increíblemente fuerte si pudiera. Habíamos estado experimentando con las capacidades del bolsillo dimensional. ¿Realmente se detenía el tiempo para todo lo que se almacenaba en su interior? ¿Y la variación de la temperatura? Descubrimos las respuestas a estas preguntas muy pronto, cuando los materiales de los monstruos no se descomponían y la comida que cocinaba salía muy caliente, como si estuviera recién salida del horno. El tiempo se detenía realmente para todo lo que se almacenaba en el bolsillo dimensional. Por eso, llevaba tiempo queriendo probar esta idea. La mayoría de las veces luchábamos contra monstruos que obviamente no tenían equipo. Pero este encuentro brindaba la oportunidad perfecta. ¿Quieres continuar, pequeña? Fran agarró mi empuñadura. Yuran la miraba con desprecio, sin sacar su espada ni una sola vez. No esperaba que una niña opusiera resistencia. HMPH. Fran me desenfundó. Yuran cayó. Par. Ahora estaba de pie junto a Yuran, cuyas piernas giraban impotentes contra sus pies. Había ido a por sus piernas para evitar que corriera. Vamos a probar el bolsillo dimensional. Primero, la armadura. Beg. Fran me clavó en el hombro de Yuran mientras éste se arrastraba, desesperado por escapar. Beg. A pesar de su habilidad de reducción de dolor, no anulaba todo el dolor. Notando eso, usé el bolsillo dimensional. No puedo almacenarlo.
Parece que no podemos almacenar nada que esté equipado. ¡Qué lástima! Habría sido muy útil en una pelea. ¿Y si lo desprendemos de su cuerpo? ¡Pag! Fran me balanceó y le arrancó los brazos a Yuran de los codos. Tenía un brazalete encantado en uno de sus brazos. Intenta guardarlo ahora, maestro. De acuerdo. Fue despiadada. Hoy estaba discretamente enfadada, más que de costumbre. Fran no prestó atención al hombre que se retorcía mientras rozaba con mi punta el brazalete. Eso funcionó. Parecía que podíamos guardar cualquier cosa que no estuviera unida a su usuario. Ahora la espada. Claro. Guardamos la espada dentro de nuestro almacenamiento también. ¿Cómo puede ser esto, maldita sea? Me sorprendió que aún pudiera hablar en su estado. ¿Era por su habilidad de reducción de dolor? ¿Por qué? Mi habilidad. No hay manera de que pueda ser tan fuerte. Por favor, perdóname la vida. ¿Qué era eso de su habilidad? Oh, debe estar hablando del sentido de fuerza. Era una habilidad que le permitía detectar si alguien era más débil que él. Debe haber sentido que Fran estaba en un nivel más bajo que él. Añade eso al hecho de que era una gata negra y una chica, con lo que tuvo el malentendido más desafortunado del mundo. Tenemos todo excepto su armadura. Sí, desnudarlo sería un dolor. Así que funcionará siempre y cuando matemos al usuario. Supongo. Mira, yo lo haré. Yuran era diferente a todos los goblins y monstruos con los que habíamos luchado hasta ahora. Podía odiarlo todo lo que quisiera, pero seguía siendo una persona. Pensé que Fran habría dudado, pero... No, está bien. Lo haré yo misma. Fran me balanceó sin pensarlo 2 veces. Ah. Con la garganta abierta, el hombre dio su último aliento. Su vida se desvaneció mientras la sangre fluía por su cuello. Miró fijamente a Fran, con la cara sin color. Era una mirada vacía, sin nada. Sus labios temblorosos parecían enviar escalofríos al resto de su cuerpo. Extendió los muñones de sus brazos cortados hacia el cielo, exhausto, antes de caer al suelo y fallecer. Bueno, eso fue insatisfactorio. ¿Estás bien, Fran? Tenía que pasar en algún momento. Me alegro de haberlo hecho con mis propias manos. Estaba muy tranquila a pesar de haber tomado su primera vida humana. Sus razas habían sido enemigas juradas y él era una basura, así que eso podría haber ayudado. Tampoco estaba fingiendo. No podía sentir ningún remordimiento en ella. La mente tranquila también debe estar actuando. Era una habilidad que permitía a su usuario disminuir cualquier duda que tuviera sobre matar. Fue bueno que la haya adquirido. Podríamos debatir más tarde si fue lo correcto, pero preferí dejarlo pasar por ahora. Lo importante era que matar a ese hombre no pesaba en la conciencia de Fran. De todos modos, nunca me gustaron los protagonistas pusilánimes. De esos que mataban a un tipo y se deprimían durante 10 volúmenes. Eso era una redacción terrible. Cualquiera que dijera que no hay que dejar que los niños maten a nadie bajo ninguna circunstancia tenía una visión ingenua de la realidad. Un momento de vacilación puede hacer que te maten en este mundo. Enseñar a Fran tal bondad infantil pondría su vida en peligro. Muy bien, tratemos de almacenarlo ahora. Empecemos con la armadura. Tomé todo, armadura, botas, escudo, daga y gargantilla. El bolsillo dimensional podía tomar cosas de un cadáver sin problemas. El teniente infantil, Auguste, dejó escapar algo que bien podría ser un chillido o una risita. Imposible. Fue un héroe de guerra que participó en la Guerra Rose, el superhombre. Mató a 1000 hombres. ¿Cómo? Auguste te hizo una jugarreta. Todo lo que necesitabas era echar una buena mirada al tipo para darte cuenta. ¿Lo engañó? Estoy tan desconcertado como tú, pero debe haberlo hecho. No es tan inteligente para ser un aristócrata podrido. Espera, ¿fue mi culpa? ¿No pudo distinguir la diferencia entre la verdad y la mentira porque le quité la esencia de mentira?
Debió de haber tenido esa habilidad toda su vida, así que era fácil suponer que la usaría en todas las conversaciones que tuviera. No tendría forma de distinguir las verdades de las mentiras si de repente perdía esa habilidad. Definitivamente es tu culpa. ¿Tú también lo crees, eh? Sí. Muy bien. Vaya, gracias. No tuvo piedad con sus enemigos, como siempre. Bueno, el tipo se lo buscó. Tuvo la mala suerte de cruzarse con nosotros y trató de aprovecharse. Nada de esto fue culpa mía. ¿Y de dónde escondiste el equipo de Yuran? Los compré para él, son muy caros. Yuran le tomó el pelo. Lo alimentó con mentiras y trató al pobre bastardo como una cartera viviente. ¿Qué deberíamos hacer con él? Dejarlo. No sé sobre eso. Decidimos guardar el cadáver de Yuran por el momento. Se convertiría en un no muerto si lo dejamos aquí. Tendríamos que deshacernos del cuerpo más tarde, pero no se podía evitar. También tomamos los 20.000 G que llevaba encima. Serviría como dinero de consolación. Además, sería una pena dejar que se desperdiciara. ¿Pero qué hacemos con August? ¿Arrestarlo? ¿Matarlo? ¿Ignorarlo? ¿Lavarle el cerebro? Después de todo, seguía siendo un noble. Mientras reflexionaba sobre esta cuestión, una nueva presencia se acercó a nosotros. Maestro. Puedo sentirlo. Es bastante fuerte. Ten cuidado. Sí. Fran ignoró a August y se preparó. La fuerte presencia mágica se acercaba a gran velocidad. Era una firma mágica extraña, sin embargo. Nunca había sentido nada parecido. No era un monstruo ni una persona. ¿Tenía como objetivo a Fran? No, existía la posibilidad de que alguien lo enviara tras el noble idiota. Sea cual sea el caso, no podíamos permitirnos bajar la guardia. ¿Por qué has vuelto a desenfundar la espada? ¿Quieres pelear? August nos estaba gritando de nuevo. Podía distraernos en medio de la pelea, así que debíamos silenciarlo por el momento. Fran. De acuerdo. ¿Qué? August cayó con un golpe después de que Fran lo noqueara con el costado de su mano. Unos minutos después, una cosa extraña, medio transparente, apareció ante nosotros. La cosa era una bola de agua flotando en el aire que se movía y retorcía constantemente. No parecía hostil, pero ¿qué demonios era? No lo mataste, ¿verdad, Fran? Una voz la llamó. ¿Venía de esa cosa de enfrente? No tenía una cara o una boca que pudiera ver, pero la voz debe haber venido de esta cosa sin forma. También me resultaba familiar. ¿Maestro del gremio? Sí. Supongo que es la primera vez que ves esto. Este es uno de mis familiares espirituales. No te preocupes. El familiar de Clit no se parecía en nada a lo que había imaginado. Esperaba algo humanoide, tal vez una sílfide o una ondina. Fran inclinó la cabeza, igualmente confundida. Se ve raro. ¿Qué quieres decir con raro? No tiene forma humana porque no es uno de los espíritus mayores, pero te aseguro que es igual de lindo. Deberías haber elegido uno de aspecto más bonito. No voy a invocar a un espíritu mayor fuera del combate. Así que el maestro del gremio tenía la capacidad de invocar espíritus mayores humanoides. Sin embargo, estaba recibiendo una fuerte lectura de maná de este espíritu intermedio, lo que hizo preguntarme qué tan fuertes eran los espíritus mayores. Que pudiera convocar espíritus tan poderosos era un testimonio de lo fuerte que era el MG. No es de extrañar que haya llegado a ser maestro del gremio. ¿Qué quieres? Cierto. Escuché que el barón Ajsan dejó la ciudad. La noticia viajó rápido considerando que ocurrió justo hoy. Delt, el guardián de la puerta, me lo dijo. Dijo que el barón dejó la ciudad para buscarte y se preguntaba si estabas bien. Delt, siento haberte llamado pedófilo. Eres una persona genuinamente buena. Él está aquí. Lo sabía. Teníamos una solicitud para capturar al varón y mantenerlo en secreto. No lo mataste, ¿verdad? ¿Lo hiciste? Sería problemático si lo hicieras. No lo hice. ¿En serio? Gracias a Dios.
nos gustaría traerlo. Se te compensará, por supuesto. Claro. Sinceramente, no quería tratar con él de todos modos. El gremio nos estaba haciendo un gran favor. ¿De verdad? Estupendo. Vamos a llegar ahora mismo. ¿Podríamos molestarte para que lo asegures por nosotros? No hay problema. Si me disculpan. Y con eso, el espíritu mensajero desapareció. El maestro del gremio llegó en persona 10 minutos después, sin aliento. Debió tratarse de un encargo urgente. Siento haberte hecho esperar, Fran. HM. Ahora, el barón Aizan. Oh, ahí está. Hey, por aquí. El aventurero que el maestro del gremio había traído consigo se echó al hombro al inconsciente barón Aizan y se lo llevó. ¿A dónde lo llevas? Estará bajo el cuidado del conde Olmes, a partir de ahora. Nunca había oído ese nombre. El conde Olmes es el padre del barón Aizan. ¿Su propio padre lo está arrestando? Sí. Esto es estrictamente entre nosotros, pero el barón Aizan es un personaje problemático. El conde nunca lo disciplinó porque quería usar su esencia de mentira. Los beneficios de la habilidad superaban con creces los inconvenientes de su comportamiento ruin. Era una decisión comprensible. Sin embargo, hace unos días perdió repentinamente esa habilidad. Nadie sabe por qué. Esto no ocurre muy a menudo. Tal vez los dioses se hartaron de sus tonterías y consideraron oportuno castigarlo por ello. Así es. Fue un castigo divino. Por favor, mantengámoslo con ese punto de vista. Me sorprendió su repentina transformación tanto como a los demás. Era inevitable si tenía que confiar en su habilidad para juzgar cuando una persona estaba mintiendo. Sin ella, no podía confiar en nadie. Puede que haya sido una exageración, pero el hecho es que rompió al barón Aizan. Pensaba que había adquirido una poderosa habilidad, pero iba a tener que tener cuidado con ella. No quería acabar como el barón. Yo no era una excepción a sus efectos nocivos. Causó problemas durante una audiencia con la realeza hace unos días. Habían venido para su revisión de rutina cuando saltó sobre ellos y los agarró, gritando que dejaran de mentir. Cielos, eso sí que es difícil. Fran y yo puede que no estemos instruidos en etiqueta, pero ni siquiera nosotros iríamos tan lejos. Espera un segundo. También le quitamos etiqueta real. Fue por eso que, tras ser detenido, se escapó y sacó una gran cantidad de dinero de las arcas familiares. Utilizó la mayor parte para comprar equipos caros, y así pudimos localizarlo. Lo más probable es que haya sido manipulado por Yuran en ese momento. Una vez que capturara a Fran, planeaba dejar a Lesa y no mirar atrás. Cualquier cosa era válida para ese varón idiota. El conde Olmes prefiere mantener esto en secreto. Envió una petición al gremio a escondidas para apresar al varón antes de que pudiera causar más problemas. ¿A escondidas? Sí. Es mi opinión personal, pero supongo que va a mantener en secreto el hecho de que el varón perdió su habilidad para poder seguir utilizándolo. No sé si va a usar un doble o a curarlo. Por eso necesitaba capturar al varón. Quiere evitar que se revele la verdad de la situación. Imposible. Estoy de acuerdo. Que tenga éxito o fracase no tiene nada que ver conmigo. Hacer favores a la gente en el poder nunca está de más. La comisión y el dinero para callarse son buenos, de todos modos. Ya veo. Dinero de la comisión, Ajá. Oh, no me mires así. He anotado esta solicitud como completada en tu nombre, y también te he dado una buena bonificación. Por supuesto. Ya sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? Fran hinchó el pecho y asintió mientras el maestro del gremio le lanzaba una mirada de preocupación. Mantener la boca cerrada. Por favor, hazlo. Nuestro cliente es un poderoso aristócrata. Enfadarlo sería problemático para nosotros. Preferiríamos no involucrarnos en los asuntos de las familias aristocráticas, tampoco. No difundiríamos rumores aunque se nos pidiera. También me dijo que no necesitábamos recuperar ninguno de los objetos personales del varón. También podría habernos dicho que tomáramos el equipo y el dinero del varón.
Sentí que empezábamos a deberle mucho al maestro del gremio. Luego, él también le dijo a la otra parte involucrada, el conde, que no sacara a relucir el nombre de Fran. No creía que ese gran conde estuviera interesado en un plebeyo, pero nunca se sabe. Obtuvimos 200.000 G extra en honorarios de culminación de la tarea, bonificaciones y dinero por el silencio. La ganancia inesperada duplicó nuestra bolsa en un día. Esos aristócratas locos no escatimaron en gastos para arreglar sus problemas. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.